¿Cuándo conoce Pablo a Timoteo? Dice que lo conoce en su segundo viaje misionero y lo considera, y esto me encanta porque al principio de la carta de segunda de Timoteo le dice: mi hijo amado en la fe. Fijaros, Pablo, el perseguidor de los cristianos, el que un día se encuentra con la presencia del Señor, es derribado en todo su apogeo y empieza a reconocer al Señor. 3 días ciegos, recordamos la historia de Pablo, ¿verdad? Sabemos de quién estamos hablando. Un hombre de poder, un hombre de autoridad, con un conocimiento teológico muy grande, iglesia, pero no tenía revelación del Espíritu Santo. Y el Señor lo golpea, lo tira al suelo, lo deja ciego, y después de 3 días este hombre se levanta y empieza a hacer la mayor misión de su vida: dejar de perseguir a aquel al que perseguía para empezar a llevar el Evangelio a todo aquel que no lo conocía. Pablo fue transformado. Le bastó solamente un momento con Jesús para entender que tenía que dejar de perseguir para empezar a amar. 3 días después de estar convaleciente en cama, 3 días sin poder ver, cuando este hombre sale de allí, sale la misma furia que entró, pero ahora con todo revertido. Ahora voy a amar, ahora voy a llevar la palabra, ahora no me importa que me castiguen, no me importa que me persigan. Pues este Pablo, que ha vivido una vida muy dura. El pastor nos hablaba hace unas cuantas semanas cuando compartía y decía: ¡wow, el corazón de Pablo! Cuando yo leía la carta hoy de nuevo, yo decía: madre mía. Él hablaba de persecución, hablaba de daño, de traición. Aquellos con los que había estado viajando, trabajando, lo estaban traicionando, iglesia. Pablo habla de la traición y lo avisa a Timoteo: ten cuidado con este que a mí me ha traicionado, a ti también te va a traicionar. Y eran personas que estaban siguiendo con él. Le está avisando de todo esto. Pues a él lo llama mi hijo. Qué bonito que el Señor esta tarde te pueda decir: mi hijo, mi hija. ¿Por qué? Porque estamos trabajando juntos. Dice que llegó a ser el colaborador más cercano de Pablo. El más cercano. Cuando tú lees las cartas de Pablo, ¿te imaginas a este hombre? Porque nosotros nos imaginamos a Jesús, ¿verdad? Y pensamos en los apóstoles que vivieron con él, todo lo que vivieron, todos los que lo tocaron. La mujer del flujo de sangre tuvo el privilegio de tocar el borde del manto, ser sana y tener esa confrontación con Jesús, mirarla cara a cara y decirle: tu fe te ha sanado y te ha salvado. Aquella mujer apedreada, que querían apedrearla, cuando Jesús la mira, la levanta del suelo y dice: ¿dónde están los que te condenan? Y recordamos todas estas historias en las que Jesús tiene una confrontación cara a cara con estas personas. Yo veía la carta de Pablo y decía: wow, no es solo Jesús, es que tú, Pablo, tuviste tiempo con personas y estuviste instruyendo a Timoteo y estuviste con él y le mandabas cartas desde la cárcel. Y me sorprende ver cómo Timoteo aprendió tanto, iglesia, que llegó a ser un pastor de la iglesia de Éfeso y un líder de renombre de la iglesia primitiva. Fue alguien importante porque creyó en Pablo, creía en Jesús, pero Pablo le decía: imítame a mí como yo lo imito a él. Y creyó en Pablo y fue un fiel seguidor de él. Y me asombra mucho porque en la carta casi al final le dice: ven, apresúrate, ven a verme, me quedan pocos días. Es una de las últimas cartas que escribió Pablo. Y le dice: ven a verme, Timoteo, porque me quedan pocos días, tengo ganas de verte. Qué bonito que alguien que está agonizando en ese momento piense en que tiene ganas de ver a aquel al que enseñó, para seguir dándole ánimo e instrucciones de cómo guiar a la iglesia. No estaba ni siquiera mirándose a él, no estaba ni siquiera diciendo: ven a verme porque quiero que me cuentes chismes, quiero que me digas qué está pasando en la comunidad, quiero verte porque quiero seguir instruyéndote para que no detengas tu fe, Timoteo. Fijaros qué bonito. Como os digo, fue un pastor, fue el pastor de Éfeso, fue líder, y hay características de Timoteo. Dice que era joven, que era fiel, que era algo tímido, que era buen maestro, que era pastor responsable y que Pablo lo animaba a ser valiente. Y me voy a ir al capítulo 1, en el versículo 5, que dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe firme sigue en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, que viene a ser dominio propio. Cuando yo leía la palabra autodisciplina,
Muchas veces tenemos que ser autodisciplinados y esto es tener dominio propio, es tener control sobre las situaciones, no querer controlar la situación, sino tener control sobre las situaciones y poder decir no pronto al pecado. Y esto le está diciendo Pablo a Timoteo, le está hablando de su abuela, de su madre, le está reconociendo el bien que hicieron contigo, porque ellas primero fueron llenas del Espíritu y después te lo transmitieron a ti. Cuando yo impuse las manos sobre tu vida, tú también tenías eso. Pero me asombra porque cuando veía las características de la vida de Timoteo y veía que era algo tímido, aquí la palabra lo dice. No nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez. Está diciendo, era algo tímido. Y muchas veces tú puedes pensar, pero es que yo soy tímido. Y bueno, es que es mi carácter, es mi forma. Mira, si es tu carácter y tu forma y estás a gusto con ella, bien, pero si te está impidiendo hacer cosas que te gustaría hacer, eso no te está viniendo bien. Hay que romper con esa timidez. ¿Por qué? Porque Dios te llama a algo más. No te estoy diciendo que ser tímido sea malo. Si te está impidiendo hacer cosas, esa timidez es mala. Hay que acabar con ella. Como le estaba diciendo Pablo a él que terminara. Y dejarme poneros una comparativa muy rápida con Dania. No sé dónde está Dania. Con Dania. Mirad, me asombra, la conozco de hace 4 o 5 años. Era una niña tímida cuando llegó a la primera iglesia donde yo me congregaba. Ella era una chica tímida, casi no hablaba. Ella siempre se escondía detrás de su hermana. Pero desde que llegó a Cielos Abiertos, antes de Navidad, que llegó a Cielos Abiertos, esta niña cambió. Primero, la primera vez que sus padres vinieron a la iglesia, ella no asistió. Pero la segunda vez que asistió, me mandó un mensaje y me pedía perdón. Me decía, te pido perdón porque no pensé bien de ti, aun conociéndote. Escuché demasiadas cosas que hablaban de ti y me dejé influenciar. Te pido perdón. Me dije que no iba a ir nunca más a una iglesia y sin embargo no quiero salir de esta. Y cuando yo empiezo a ver el cambio de Dania, ¿por qué viene el cambio a su vida? Porque es sincera. Y es joven, iglesia. Estoy poniendo el ejemplo de la más joven de la iglesia. Es sincera. No le ha importado quedar avergonzada ante lo que yo pudiera pensar de ella, porque si no me lo cuenta no lo sé. Fue sincera, fue humilde, fue una niña que no le importó lo que pensaran de ella, tenía que sacar lo que había en su corazón que la estaba ensuciando y quería sentirse en paz. Y desde ahí la niña ha ido creciendo. Los que la conocéis, las que la veis aquí, cuando estamos en la oración, ¿veis lo que comparte? No es el compartir de una niña de esa edad, es un compartir de una relación que está teniendo con el Espíritu Santo. ¿Me permite que cuente la experiencia del domingo? El domingo, me contaba ella el viernes, que el domingo, mientras estaba aquí orando, Tamara se acercó, oró por ella, ella cayó al suelo, tenía sus manitas en la cara y empezó a oler un olor a flores. Dice que el olor era tan fuerte que estaba como un poquito incluso agriado, que el olor era muy intenso. Y ella recordó lo que yo comenté de la pastora Ana Olondo, que comenté aquí en la iglesia, que la pastora cuando entra en intimidad con el Señor se crea un ambiente, un aroma, que ese ambiente lo crea ella con el Espíritu Santo. A mí me impactó tanto que yo le he pedido al Señor, Señor, quiero oler lo que tú y yo creamos cuando estamos juntos. La quiero, porque cuando tú ves a alguien que tiene una experiencia positiva, yo la quiero. Si Timoteo está queriendo imitar a Pablo, como yo no voy a querer imitar a Ana Olondo, a mi pastora, claro que la quiero imitar, es lo bueno, lo quiero. ¿Por qué? Porque está teniendo experiencias que me están llevando a buscar eso que ella tiene. Yo comparto esto y ella que lo escucha, aquí está en el suelo y está oliendo y ella piensa, ¿será este el olor? Y dice que cuando yo me acerco a orar por ella y pongo mis manos sobre ella, el olor se intensifica aún más. ¿Qué está ocurriendo en el ambiente espiritual, iglesia? Que el Espíritu de Dios está hablando. Le está hablando a ella, la está criando, la está formando. Una niña joven. Podría estar avanzando de forma pequeña. Esta niña está galopando. Esta niña tiene encuentros con el Espíritu Santo. Esta niña ayuna, esta niña busca. Esta niña es la alegría de su casa. ¿Y qué lo hace el pastor? ¿La pastora? ¿Los líderes? La intimidad. Ella ha retado al Señor y ha dicho, yo quiero lo que tú tienes para ellos, yo también lo quiero. Pero todo empieza por un reconocimiento, iglesia, por un arrepentimiento de corazón, por un arrepentimiento de vida, por un arrepentimiento de conducta. Arrepentirte delante de la presencia del Señor y Él te perdona. Y a partir de ahí empiezas a obedecer y tu vida va en aumento.
Por eso os pedía que me permitierais hablaros de ella, porque cuando hoy me estaba el Señor hablando de Timoteo, me venía a la memoria ella y me decía el Señor, sí, como Timoteo. Ella es como Timoteo. Así que así te ve el Señor, Dania, como a Timoteo. Y el mensaje que tiene la segunda carta es perseverar en la fe a pesar del sufrimiento, defender la sana doctrina, predicar el Evangelio fielmente y permanecer firme hasta el final. Este es el mensaje principal que le da Pablo a Timoteo en la segunda carta. Mantente firme. Yo soy tu ejemplo, no te vengas abajo. Y le estaba hablando a Timoteo desde la cárcel, Pablo desde la cárcel. Estaba escribiendo la carta desde la cárcel. ¿Y tú qué te imaginas que es la cárcel? Porque si pensamos en la cárcel de hoy día, hay hasta gimnasio. Hay momentos en los que tienen su momento de expansión. Hay personas que pueden incluso estudiar. O sea, la cárcel de hoy es un lugar que te priva de la libertad, pero no es la cárcel de antes, iglesia. Yo me imagino, y más, el odio que le tenían a Jesús, el odio que le tenían a los cristianos y el odio que le tenían a Pablo, porque había pasado de ser de los de ellos al contrario. O sea, me imagino las condiciones en las que Pablo se podría encontrar. Y estando en la cárcel le está dando ánimo al que está fuera, que tiene libertad. Le está diciendo, no te vengas abajo, recobra el ánimo, no pierdas tu fe, sigue enfocado, defiende la sana doctrina, aquello que hemos aprendido juntos. Fijaros, iglesia, una persona que está cautiva está motivando al que está en libertad. Cuando tenía que ser al contrario. Que Timoteo le hubiera escrito una carta a él diciéndole, Pablo, te echamos de menos, oramos por ti. No. Es Pablo el que está animando a Timoteo, diciéndole, cuidado, que se acercan días malos, que viene el final. Y encima le está diciendo, mis días ya se están acabando. Y aún así tiene ánimo este hombre para escribirle a Timoteo, para que la carta quede escrita y que tú y yo podamos disfrutar de ella a día de hoy. Y podamos verla como un trampolín para seguir avanzando en nuestras vidas, iglesia. En el capítulo 1 le habla de mantenerse firme. Le dice, no te avergüences ni del Evangelio ni de mí que estoy preso. Muchas veces, iglesia, el pastor lo ha contado ya su testimonio, ya todos lo conocemos, ¿no? Pero muchas veces has podido pensar, y esto lo cuento y esto no lo cuento, ¿qué pensarán de mí? No te avergüences de tu pasado. Úsalo como una herramienta para decir quién eres ahora. No te avergüences, no pienses, si yo robaba, ¿cómo voy a decir que robaba? ¿Para qué escondan las carteras? Bueno, pues mira, a lo mejor esconden las carteras, pero llegará el día en el que dejarán las carteras al lado tuya porque tu testimonio ya no es el de antes. Si eres un mentiroso, pues bueno, pues fui un mentiroso, es que yo mentía más que hablaba. Bueno, pues lo era, pero a día de hoy tú das fe de que tu vida ha cambiado y que no te hace falta decirle a nadie, ni jurarle, ni perjurarle para que te crean, porque ahora tu testimonio da fe de que ya no eres esa persona. Si estuviste en la cárcel, no te sientas avergonzado. Úsalo para no volver más a ese lugar. Y Pablo le está diciendo, no te sientas avergonzado, ni del Evangelio, porque van a venir días duros en los que te va a tocar, ni de que yo estoy preso. No te sientas avergonzado. Ahí le habla en el capítulo 1, le dice, sé valiente y fiel. En el capítulo 3 le está diciendo, vienen tiempos difíciles, y esos tiempos los estamos viviendo hoy, iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles en el que ya no es solamente que a ti te guste una mujer o a ti te guste un hombre, es que ahora ya somos hasta animales. Es que ahora ya lo que quieras, es que incluso escribes el testamento porque te casas con tu abrigo o te casas con tu perro y tú dices, esto es una locura, tiempos difíciles, iglesia, de los que habla la Biblia. Y le está diciendo Pablo, cuidado, que vienen tiempos difíciles y tú y yo ya los estamos viviendo hoy. Y aquí me sorprende este versículo porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Le está diciendo claramente, no te salgas de la palabra, Timoteo. No te salgas de la palabra, vengan los tiempos que vengan. No te salgas de la palabra, te cuenten lo que te cuenten. No te salgas de la palabra cuando te acusen. No te salgas de la palabra, porque toda es inspirada por Dios. Cuando la gente dice, esto es un libro de historia, será para ti. Para mí es la vida de mi Rey, para mí es la vida de mi Salvador, para mí es la vida de mi Señor. Y yo me veo reflejada en muchas historias de aquí que quizás no tienen mi nombre, pero yo hoy le pongo mi nombre. Porque mientras yo leía la carta esta mañana, iglesia, yo podía pensar que yo era Timoteo. No soy joven como él, pero soy Timoteo. Y tú me estás hablando, Pablo, y me estás diciendo, cuidado, que vienen tiempos difíciles. Cuidado, que va a llegar el momento en el que te va a tocar negar. Cuidado.
Y yo decía, me estás escribiendo a mí, Pablo, me estás hablando a mí porque yo estoy leyendo la palabra. Y si tú dices que toda la Escritura es inspirada por Dios y es mi Dios el que me está hablando, esta carta en vez de segunda de Timoteo es segunda de Vanessa. Y va a ser segunda y le pones tu nombre. Y la vas a leer esta semana en casa y vas a decir, wow, yo quiero ser este Timoteo. Wow, yo me quiero comportar como este hombre. Wow, yo quiero ser lo que él está diciendo que hay que ser. Y coge a Pablo como maestro, como los discípulos tuvieron a Jesús. Coge a Pablo como maestro, porque él se pone como ejemplo. Dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. ¿Tú estarías en el lugar hoy para poder decir esa palabra? Porque yo no le puedo decir a mis hijos, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Yo le puedo decir a mis hijos, imitad esto de mí, que lo estoy haciendo como Cristo. Pero hay cosas en mi vida, hijos míos, que no podéis imitarme porque os van a llevar a la destrucción, porque yo misma tengo que arrepentirme. Pero Pablo se siente en el derecho, iglesia, de decir, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Pablo era un hombre intachable, pero el ser intachable lo llevó a sufrir. Y a nosotros nos dicen una palabra y se nos olvida que somos hasta cristianos. Y empezamos a decir cosas por nuestra boca que decimos, Dios mío, ¿cómo ha salido esto si estas palabras no están en mi vocabulario? Pues estaban, porque no sale lo que no tienes. Que lo frenes y lo guardes no quiere decir que no esté. Por eso es tan importante ponerte cada día delante del Señor y decirle, escudriña mi corazón y dime si hay en el camino de perversidad. Así hablaba David. Le decía al Señor, escudriña, saca lo que hay en mí, Señor, y dime si hay camino de perversidad. ¿Para qué? Para no coger ese camino y coger el nuevo, el correcto. Así que si algo sale de tu boca, es porque estaba. Así que el capítulo 4 le da las últimas instrucciones. Dice, predica la palabra en todo tiempo, advierte de que muchos rechazarán la verdad. Pablo reconoce que su muerte está cerca y le dice la frase típica de Pablo que todos conocemos, que es, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! Inspirador. Inspiradora esta frase. ¿Pero podemos vivirla? ¿La estamos viviendo? ¿Nos hemos imaginado alguna vez poder vivir estas palabras? Porque te lo voy a repetir. He peleado la buena batalla. No mi batalla, porque Pablo tenía una batalla desastrosa antes de llegar a los caminos del Señor. Pero cuando recibe a Jesús en su corazón y empieza a cambiar su vida, empieza a pelear la buena batalla, la del Evangelio, la de dar su vida por amor a los demás, la de no importarle si entraba en persecución, la de no importarle si esa noche dormía en un calabozo o dormía en casa de alguien que lo acogía o dormía en el campo porque no tenía sitio. Empieza a pelear esa buena batalla que lo lleva simplemente a declarar la fe, a hablar de Jesús, a no importarle lo que piensen ni lo que oigan. Él defendía a Cristo por encima de cualquier principio, iglesia. Y dice, he acabado la carrera. Entiende que está llegando al final de sus días y se siente satisfecho porque dice, he guardado la fe. Está hablando de que en medio de peleas, en medio de situaciones desagradables, en medio de conflictos, en medio del dolor, en medio de la frustración, nunca dejó de creer, iglesia. Nunca. Y nosotros muchas veces tiramos la toalla a la mínima de cambio. La vida de Pablo es inspiradora, pero la de Timoteo también, porque él le está dando lecciones, instrucciones, y Timoteo la está poniendo en práctica, iglesia. Cumple la misión hasta el final, le está diciendo Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y diréis, ¿por qué se ha saltado el capítulo 2? Me he saltado el capítulo 2 porque es aquí donde el Señor hacía hincapié para compartiros esta tarde. El capítulo 2 habla de que tienes que ser un buen soldado de Cristo. Timoteo debe enseñar a otros hombres fieles. Pablo usa 3 ejemplos, iglesia. Habla del soldado, que tiene que tener disciplina, habla del atleta, que tiene que ser obediente a las reglas, y habla del agricultor, que tiene que tener un trabajo paciente. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Hija mía, sé un buen soldado, disciplinado. Sé un buen atleta, que sea obediente a las reglas porque sabes que tienes una carrera por delante. Y sé como un buen agricultor, que sabe que cuando siembra tiene que sentarse paciente a esperar. Quiere decir que cuando los problemas vienen a nuestra vida, nosotros no podemos querer que el fruto salga de un día para otro,
Porque antiguamente el fruto venía de temporada en temporada, pero hoy día vas al mercado y hay fruta toda la temporada, iglesia, porque todo está procesado. Pero Jesús no vino para ser procesado. Jesús vino para ser proclamado, iglesia, para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Para eso vino Jesús, para traer luz, para traer vida al mundo, no para que lo pudieran procesar. Jesús no necesitaba ser procesado. Tú y yo entramos en procesos porque son necesarios para nuestras vidas. Por eso el Señor dice en su palabra que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel y allí Él lo pondrá. El que es fiel en lo poco. ¿Qué estás viviendo a día de hoy, iglesia? ¿Qué estás haciendo a día de hoy? ¿Cuál es ese lugar donde el Señor te ha puesto? Y tú puedes decir, pero es que estoy en un lugar muy pequeñito. ¿Pero lo estás haciendo bien? Porque si te están poniendo a limpiar los baños y los limpias con mala cara y los limpias con coraje y dices, ¿y yo por qué tengo que limpiar los bates todos los días? Porque tiene que venir otro a sentarse en el lugar que tú ya has limpiado. ¿Te imaginas si nadie limpiara los baños cómo estarían? Nadie querría entrar. Alguien tiene que pagar ese precio. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto, dice el Señor. Por eso no desprecies el lugar en el que te encuentras hoy. Así no estés sirviendo, no desprecies ese lugar. Dile, Señor, yo quiero empezar a servirte. No importa el lugar donde sea. No importa. Si vienes y ves que las sillas están desordenadas, ordénalas. No espera que venga el ujier a ponerlas. Mira, iglesia, yo soy la pastora, yo llego los domingos y si yo tengo que limpiar un bate, lo limpio. Y si tengo que ordenar las sillas, las ordeno. Y porque me subo aquí a predicar, ya no voy a hacer eso. Claro que sí. Yo la primera, tenemos que dar ejemplo. Pero tenemos que ser fieles en los lugares donde el Señor nos pone. En esos lugares pequeños tenemos que ser fieles y hacerlo con agrado, porque dice el Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Para Él. Yo cuando estoy en mi trabajo hay situaciones que no me agradan, pero hay momentos en los que me toque parar y decir, Señor, esto lo hago para ti. Entonces no importa la persona que ha entrado, así me mire con mal agrado, así me hable con desprecio porque estoy detrás de un mostrador y parece que es que ellos tienen el derecho de hablar. No importa, Señor, tiene un mal día. No importa, tiene un mal día y yo lo voy a tratar como te trataría a ti, con agrado. Sé fiel en lo poco, iglesia, porque el Señor quiere hacer cosas importantes contigo. La idea clave es, persevera con disciplina y fidelidad. Y nos vamos al capítulo 2, el versículo 20 al 21. 2 versículos que engloban la consagración de la que el Señor me hablaba para esta tarde, iglesia. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, sean instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En estos 2 versículos hay 10 partes, iglesia, que yo te las voy a compartir muy brevemente. La primera te está diciendo, en una casa grande. ¿Sabes qué es la casa grande de la que está hablando aquí Pablo? Es la iglesia. Somos nosotros, el pueblo de Dios, está diciendo, en una casa grande, en la iglesia, el pueblo de Dios, también en la vida de una persona. Dice, en una casa grande es el lugar donde vive el Señor y donde Dios es el dueño de esta casa. ¿Entendemos esta parte? Vamos a ver qué es lo que hay dentro de esta casa, que el dueño es el mismo Dios. Dice, hay utensilios de oro y de plata. Los utensilios son valiosos, son limpios, están usados en ocasiones especiales, pero representan la vida del creyente y viven en desobediencia, viven en obediencia, son fieles, tienen un corazón limpio, son instrumentos confiables. Instrumentos, utensilios de oro y de plata. Son instrumentos fiables, iglesia. Pero dice que también hay de madera y de barro. Son utensilios baratos, frágiles, usados como tareas comunes o sucias y representan a los creyentes que no viven en santidad, que no han madurado espiritualmente y que permiten el pecado o las falsas enseñanzas en su vida. Fijaros, si el dueño de la casa es Dios y en la casa hay utensilios útiles
y no tan útiles, los hay de oro y plata, y los hay de madera y barro, te está diciendo para qué va a ser usado cada utensilio. Pero el dueño de la casa sigue siendo Dios, aunque en ella haya utensilios de diferentes maneras. Pero antes de pasar aquí, antes de seguir avanzando, o sea, esto no significa que no pertenezcas a la casa, sino que tu uso va a ser limitado. Yo recuerdo cuando yo soy joven y tú piensas, pues el día que me case, empiezas a preparar tu ajuar. Yo recuerdo que yo pues compré mi ajuar y todos los meses íbamos pagando una cantidad y yo tenía pues mi vajilla. Iglesia, la vajilla es blanca con un sellito y los filos de oro. Los platos, los cubiertos, las copas, la sopera, la tetera, todo, mi ajuar. Un plato con los filos de oro. Si le preguntas a mi marido, seguro que no sabe ni que eso existe, porque jamás le he puesto de comer en ese plato. ¿Para qué lo tengo? ¿Para qué he estado tanto tiempo juntando una vajilla si nadie ha comido en esos platos? Eso está en un mueble que tengo decorativo. Dice que hay vasos, que hay utensilios de oro y plata y de barro y madera, unos para honra y otros para deshonra, pero también hay utensilios, y esto es versión Vanessa, hay utensilios que nunca has usado. ¿Para qué quiero yo esa vajilla en mi casa? Si algún día vienes a mi casa a comer, recuérdame que te saque la vajilla, porque tú vas a ser el primero que vas a comer en ella. Porque la tengo guardada de recuerdo. ¿Un recuerdo para qué? Mis hijos la heredarán y seguramente mirarán los platos y dirán, qué cosa más fea tenía aquí mamá, no, esto para qué lo queremos. Y ni lo usarán. Pero para mí era muy valioso, era mi ajuar. Fijaros, la mente. Esto es importante, pero ni siquiera le doy uso. Eso a modo de ejemplo. El siguiente punto es, dice, unos son para usos honrosos y otros para usos viles o de deshonra. Lo honroso es noble, es especial, es digno. Lo vil o deshonroso es común, ordinario, sin honor. ¿Sabes qué sucedía en los vasos de barro y de madera? En los utensilios, los platos, los vasos. ¿Sabes qué sucedía? Cuando tú recogías la mesa, pues seguramente los restos los echarían en esos platos. Yo no me imagino a nadie quitando la mesa y echando los restos en un plato de plata o de oro. Sin embargo, lo usarían en los platos de madera o los platos de barro. Los restos de la comida los echarían ahí. Por eso dice que se usaban para cosas cotidianas. Pues tú estás haciendo de comer y puedes estar picando cosas en ese mismo plato, pero en ese plato no te vas a servir. Tú vas a usar uno que esté en condiciones. O sea, ese lugar, ese plato que dice la palabra que es de forma no honrosa, y vil es el lugar donde tú y yo estamos echando los desperdicios, los desperfectos, los desechos. Eso somos muchas veces nosotros, iglesia. Somos vasos, somos platos, somos utensilios que Dios no puede usar porque lo mira y dice está lleno de desechos. La diferencia no es quién es el dueño, porque el dueño es Dios, tanto de los platos honrosos, los utensilios honrosos, como los deshonrosos, iglesia. Sino para qué pueden ser usados. ¿Para qué vas a ser usado tú en esta tarde, iglesia? Lo importante de todo esto es, todos están en la casa, pero no todos están preparados para lo mismo. Es cuestión de decisión. Tú decides si hoy quieres salir de este lugar siendo un utensilio honroso o deshonroso. Tú decides. Porque los mismos utensilios están en la misma casa y Dios es el dueño. Pero no va a poder usar al que no se deja usar. Y te aseguro que tú y yo no beberíamos en un vaso sucio. ¿O beberías en un vaso sucio? ¿Beberías en un vaso sucio? ¿Qué esperarías? Que se limpiara, ¿verdad? Pero a que no coges el vaso y lo tiras. A que tú no coges el vaso y dices, como está sucio lo tiro, lo limpias, ¿verdad? Eso hace Dios con nosotros, no nos tira. Nos mira y dice, está sucio, pero yo voy a limpiarlo. Él no te tira, porque aunque estés siendo vaso de deshonra, Él te da la oportunidad de poder limpiarte para poder usarte. Él no te va a tirar, iglesia. Pero muchas veces tú permites no ser usado porque permitimos que el pecado tome el control de nuestras vidas antes de decirle al Señor, límpiame, me arrepiento, quiero ser un vaso útil, como cantábamos en la alabanza. Yo quiero ser un vaso útil, quiero ser usado por ti. Y el Señor te dice en esta tarde,
que vengan a mí todos los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Y esta es la primera parte, es el versículo 20, pero el versículo 21 dice así, y este es el versículo más importante de todo el capítulo, iglesia. Es el versículo que te define. Esto muestra responsabilidad personal, porque si tú no decides que el cambio se dé en tu vida, nada va a pasar. Y dice, así que si alguno se limpia, ¿qué está diciendo? No es que Dios venga a limpiar, que Él ya lo hace. Jesús viene y te limpia con su sangre. Pero te está diciendo, si alguno se limpia, si alguno toma la responsabilidad de llamarme y pedirme que yo lo limpie, entonces dice que te tendrás que arrepentir, apartarte del pecado, rechazar la falsedad, cambiar de conducta. Esto es una decisión, iglesia. Es el versículo más importante. Así que si alguno se limpia, te está diciendo el Señor, yo no lo voy a hacer si tú no lo haces. Él no va a hacer nada que tú no le des permiso a hacer, iglesia. La siguiente parte del versículo dice, de estas cosas, se está refiriendo a lo de arriba, se refiere al contexto anterior, las falsas doctrinas, el pecado, la impiedad, la influencia corrupta, todo esto es quitar todo lo que contamina tu alma, iglesia. Quitar todo lo que contamina tu alma. Si tú sabes que estás viendo a deshoras de la noche en tu móvil cosas que te van a llevar a serle infiel a tu pareja, porque estás viendo cosas que te van a incitar, quita las redes sociales, quítala. David mató a Goliat con la honda, con la piedra, se la clavó en la frente, el único lugar donde dice que no había armadura, le clavó la piedra. Él mató a Goliat, sí, Goliat cayó al suelo, pero después tuvo que coger la espada de Goliat, ese chico joven, la espada de un gigante y cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque el pecado no se aparta, se corta. Y si tú no cortas, David llegó con la cabeza como trofeo, pero tuvo que cortar la cabeza para asegurarse de que ese gigante no se levantaba más. 40 días amenazando al pueblo de Israel. Ya está bien. Déjate de sentirte amenazado por las cosas que estás permitiendo en tu vida, iglesia. Levántate en esta tarde con fuerza, con poder, con autoridad y dile no al pecado. Corta de raíz, saca la espada, corta de raíz, iglesia. No adormezcas aquello que te está estorbando. Corta de raíz aquello que está impidiendo que tú puedas levantarte. En la siguiente parte del versículo dice, será instrumento para honra. Las personas se convierten en algo valioso para Dios. Dios puede usarlas, claro que sí. Dios puede usar esas personas que son instrumentos de honra. Se van a levantar a servir, van a guiar a otros, van a cumplir propósitos, porque Dios honra al que se consagra, iglesia. Y es este punto en el que me hablaba el Señor hoy. Vamos a consagrar a mi iglesia. Vamos a consagrar porque sabe que trabajamos en equipo, porque yo le digo, Señor, si tú no vienes conmigo, yo no me voy a parar aquí arriba, porque ¿qué les voy a dar, Señor? ¿Qué les voy a dar? Como hacían en el instituto, leo y lo suelto. No, yo no quiero venir a soltar una historia y marcharme. Para eso no me ha llamado el Señor me ha llamado para velar por ti, para preocuparme de tus problemas, para tener ese discernimiento y saber que cuando estás mal tú me necesitas. El Señor trabaja en equipo con aquel que se dispone, iglesia. Y la consagración, iglesia, es dedicación plena a algo o a alguien hacia un propósito sagrado. Consagrarte es dedicarte. Estaban los utensilios que estaban en el templo eran consagrados. Esos utensilios eran dedicados solamente por una función especial, iglesia. ¿Tú te imaginas que yo el domingo esté con este micrófono aquí hablando de la palabra del Señor, pero el sábado por la noche esté en una discoteca, siendo la gogó de la discoteca y animando a la gente a que consuman y tomen copas? ¿Te lo imaginas? Este utensilio ha sido consagrado para anunciar a Jesucristo, no para darle pie al pecado. Consagra tus ojos, consagra tu televisión, consagra tu móvil, consagra tus manos. ¿Para qué? Para buscarlo a Él. Deja de darle paso al pecado, iglesia. Nos equivocamos cuando no sabemos lo que hacemos, pero hoy el Señor está trayendo convicción de pecado. Nos está hablando, consagra tus ojos, ponle guarda a tus ojos. Si hay ciertas horas que tú no debes ver la tele, no la veas.
Si hay ciertas horas que tú no debes hacer algo, no lo hagas. Si hay ciertas horas en el día donde tú sabes que vas a caer en lo mismo, no lo hagas. Esto no es condenación, esto es una alerta. Esto es que tú te pongas una alarma y tú le digas al Señor, Señor, avísame para no caer. Pero si caes, te levantas, iglesia, no te quedes en el suelo diciendo, ¿ya el Señor qué? Dice que si te arrepientes, Él te perdona. ¿Ya el Señor qué? Es el enemigo el que viene a decirte, otra vez lo has hecho, otra vez lo has liado, mira, otra vez estás embarrando lo mismo, otra vez estás viendo lo mismo, otra vez estás haciendo lo mismo. ¿Y tú qué decías? ¿Que ya no mentías? Es el enemigo. A ese tienes que hablarle y decirle, he caído y me levanto. ¿Por qué? Porque mi Dios dice que cada mañana sus misericordias son nuevas para mí. Por lo tanto, si me caigo, me levanto. Y no me condena a nadie, porque ni Él, que tiene poder para hacerlo, me condena. Así que si te caes, iglesia, te levantas. Pero te consagras tu vida. El siguiente es santificado. Dice que son utensilios, instrumentos para honra santificados. Significa, la palabra santidad significa apartado para Dios. Si tú le has dicho al Señor, me aparto para ti, no permitas el pecado en tu vida, iglesia. No permitas el pecado en tu vida. Tú puedes caer, puedes tener una debilidad, pero vivir en base y en forma al pecado, no lo permitas en tu vida. No tiene que venir nadie a orar por ti, a decirte, deja de hacer esto. Tú ya lo sabes lo que tú haces. Apártate, santifícate, dile, Señor, esta tarde vengo a consagrar mi vida y vengo a santificarme porque vengo a apartarme para ti, para que tú puedas hacer lo que has decidido hacer, que yo aún no te he dejado hacer porque no me he santificado. Esto no es perfección, iglesia. El ser santificado para el Señor, el decir, Señor, me entrego, Señor, me aparto, Señor, no es que tú seas perfecto. Es que tú tienes que permanecer para que el Señor pueda usarte, para que el Señor te vea, para que el Señor sepa quién eres. Porque en medio del pecado el Señor no va a abundar, no va a estar. Dice que donde abunda el pecado abunda la gracia, pero que tú y yo vivamos en pecado no quiere decir que Dios se meta con nosotros ahí en medio, iglesia. Mientras tú estás pecando, Él no está contigo. No puede estar en medio de la suciedad. Pero te ama tanto que te espera, que te arrepientas para sacarte del lugar en el que te encuentras. Útil al Señor. Esta frase es poderosa porque el objetivo principal de la vida cristiana es ser útiles para el Señor, iglesia. No es una forma, no es fama, no es conocimiento, sino disponibilidad. Disponibilidad, iglesia, estar disponible para que cuando Él te llame tú estés ahí, porque estás consagrado, santificado y eres una herramienta útil, y si Él te llama tú sales corriendo, porque estás limpio, eres humilde, eres obediente, iglesia. Y terminamos con la parte del versículo que dice, dispuesto para toda buena obra. Estas son las personas que están listas espiritualmente. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que estamos en el servicio y se manifiesta un espíritu. Imaginaros, yo tengo que decirle al equipo de liberación e intercesión, chicas, no podemos atender a esta persona porque no venimos en ayuno. No podemos atender a esta persona porque, a ver, ¿tú cómo estás viviendo? ¿Y tú cómo estás? ¿Tú otra vez has caído en esto? Madre mía, pues nada, esta pobre se va con lo que trae. Venga, te bendecimos y a la calle. No, iglesia. Tú tienes que estar dispuesto y disponible, porque vives en obediencia. Y si vives en obediencia, cuando algo se manifiesta, porque se va a manifestar, porque ante la presencia del Señor, los enemigos se manifiestan, los demonios se manifiestan, y dice que tienen que huir. No venir a acusarte. Imagínate que venga y le diga a la pastora, pues tú esto, y te señale con qué autoridad vamos a echar un demonio fuera, con qué autoridad le decimos a ese demonio que se salga, si tenemos que hacer un protocolo. Iglesia, nosotros no vivimos en protocolo, vivimos en el Espíritu, y tú estás llamado a obedecer, santificarte y consagrarte, para que cuando venga el momento que tenga que venir, tú estés dispuesto y disponible. Dispuesto y disponible, porque el Espíritu de Dios te quiere usar,
Ya está bien de vivir con cadenas, ya está bien de vivir en pecado, ya está bien de lamer nuestras heridas, ya está bien de decir, bueno, es que todavía no ha llegado mi momento, tu momento ha llegado hoy y ahora, iglesia. Sal del lugar en el que te encuentras, sal del lugar en el que te encuentras. Tu momento ha llegado hoy y ahora. Necesitamos estar dispuestos y disponibles, pero para estar dispuestos y disponibles hay que vivir en santidad. Y recordar que santidad no es no pecar, es reconocer, arrepentirte, pedir perdón y seguir avanzando para ser un instrumento útil y honroso en las manos del Señor. Así que como conclusión, iglesia, la casa es el pueblo de Dios, nosotros. Los utensilios son los creyentes, nosotros, iglesia. La limpieza es el arrepentimiento y la santidad. Y el honor es poder ser usados por Dios, iglesia. Estos dos versículos se resumen en consagración. Consagración. Arrepiéntete. Busca al Señor, iglesia. Él lo dice en su palabra. Buscadme mientras pueda ser hallado. Esto no es para condenar. Esto es para que nos levantemos y dejemos de mirar ya al pasado y empecemos a mirar en ese futuro que viene prometedor. Cristo viene pronto y su iglesia tiene que estar preparada. Y tú y yo somos parte de esa preparación para nosotros y para otros. Así que tú y yo no hemos nacido siendo instrumentos de honra. Nos convertimos en uno cuando decidimos vivir en pureza, consagración y santidad. Así que si alguien te dice, ¿y tú qué eras? Yo era, ahora no. Porque yo no he nacido siendo un instrumento de honra, pero he pasado a ser un instrumento de honra porque sé en quién he creído, me arrepiento, pido perdón y sigo avanzando. Así que en esta iglesia, la frase con la que empezábamos era, ¿eres vaso para honra o deshonra? Ahora puedes contestar, ¿qué eres, iglesia? Amén. ¿Qué eres, iglesia? Vaso de honra. Amén. Ya está bien de que el enemigo nos haya metido historias en la cabeza de que no servimos, no valemos. Esta iglesia es una iglesia de vasos de honras. Y si hasta el día de hoy no lo ha sido, hoy es el día para pasar a servir al Señor.